Listo, tocó de nuevo. Pues buenas tardes, bienvenidos a nuestro quinto encuentro de finanzas. Hoy vamos a hablar de la conversión de tasas, teniendo en cuenta que es la tasa, las tasas de interés las que le imprimen un factor de cambio al valor del dinero en el tiempo. Si retomamos un poco lo que hablábamos del valor del dinero en el tiempo, precisamente nos encontrábamos con un flujo donde había un valor presente que se convertía en un valor futuro a través del tiempo, precisamente afectado por una tasa de interés. Entonces, en anteriores encuentros hemos dedicado nuestro esfuerzo a entender la evolución de este valor presente y de este valor futuro y a calcular la tasa y a calcular el número de periodos, el n, pero hoy nos vamos a centrar solo en la tasa. Y cuando hablo de que nos vamos a centrar solo en la tasa, es entender que esa tasa, para poder aplicarla, tiene que estar en los mismos periodos que estamos tratando el flujo. Me explico. Si yo estoy hablando de un flujo mensual, pues vamos a tener que hablar de tasas mensuales. Si estamos hablando de flujos anuales, tasas anuales y así sucesivamente. Entonces ahí se hace importante o fundamental entender cómo se pueden convertir estas tasas. De hecho, nos puede pasar que a veces vemos los comerciales de los bancos que uno dice con una tasa, o no sé, también los concesionarios, lleva tu carro con una tasa del 0.4 mensual y el otro dice con una tasa del 13% efectiva anual y la otra te dice con el 1.2 nominal mensual. Entonces, todas esas nomenclaturas, todas esas formas de llamar la tasa, todos esos apellidos que pueda tener la tasa, significa que debe existir una equivalencia entre ellas, o sea que las puedo convertir. Y eso es a lo que nos vamos a dedicar hoy, a convertir las tasas, a entender qué son tasas nominales, tasas efectivas y cómo se convierten entre ellas. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar algo que hablábamos cuando empezamos a hablar del valor del dinero en el tiempo. Y es que eh, el interés puede ser desde dos características, compuesto o simple. Entonces, las tasas igual. Entonces, recordemos que el interés compuesto es un interés que se capitaliza. Por lo tanto, es el que encontramos en las instituciones financieras, mientras que el interés simple es un interés que es el que vemos en los agiotistas o en las personas naturales, es un interés que no capitaliza sobre el mismo interés, o sea, pagamos un interés constante más lo que representa la deuda, mientras que en el interés compuesto, cuando vamos pagando las diferentes cuotas, que una partecita se va al capital y otra precisamente a cubrir esos intereses, esa porción de interés no es constante y lo vamos a ver ahorita un poco en la forma como se compone la cuota y cómo se amortizan los créditos. Entonces, en ese orden de ideas, hay una salvedad que debemos hacer aquí. El interés simple, en el interés simple, las tasas simplemente se multiplican o se dividen. Me explico, si yo tengo una tasa del 24% anual y la quiero mensual, pues divido entre 12. Y al revés, si yo tengo una tasa del 3% mensual y la quiero convertir anual, la multiplico por 12. O sea, las tasas de interés simple se pueden multiplicar y dividir. No hay más fórmulas. Por otra parte, en el interés compuesto sí existen unas lógicas de conversión. Y esas lógicas de conversión, pues son las que vamos a empezar a analizar. Entonces, hasta el momento debemos entender, primero, que las tasas se pueden convertir o se deben convertir para poder aplicar la premisa de que en un flujo de efectivo, de que en un flujo de caja yo debo llevar la tasa de la misma forma como tengo los periodos de pago. Entonces, si son flujos mensuales, tasas mensuales y así sucesivamente. Y lo segundo que debemos entender
es que debemos diferenciar el interés simple del compuesto, porque el interés simple se multiplica o divide, mientras que el interés compuesto sigue otras lógicas de conversión. Entonces, hasta ahí, esas vendrían a ser las dos grandes conclusiones. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, listo. Entonces, continuemos. Entonces, vamos a hacer como una especie de zoom. Bueno, volviendo aquí a nuestro esquema, vamos a centrarnos acá y aquí vamos a mirar lo que viene. Entonces, ese interés compuesto puede ser de dos tipos. Puede ser nominal o puede ser efectivo. Entonces, esta denominación de nominal o de efectivo, ¿a qué se debe? Resulta que las tasas, yo puedo decir el 3% anual capitalizado mensualmente. Entonces, las tasas tienen dos características. Uno es como se liquidan y cómo se capitalizan. Entonces, cuando las tasas tienen una forma de liquidarse y de capitalizarse distintas, se les llaman nominales. Y las tasas nominales tienen un comportamiento muy similar al interés simple, o sea, también se pueden multiplicar o dividir. Pero cuando esa tasa, por ejemplo, si este 3% tuviera, decimos que es anual, capitalizada anualmente. Entonces, al tener estos dos componentes iguales, entonces, bueno, estas se llaman nominales y estas ya se llamarían efectivas, donde la más importante es la efectiva anual, entonces se llaman efectivas o también se les llaman periódicas. Y entonces todo el esquema de conversión va a depender de si son tasas nominales o si son tasas periódicas o efectivas. ¿Listo? Esto se entiende un poquito mejor al momento de hacer la práctica. Aquí estamos apenas desde el concepto. Entonces, sobre este slide quiero que diferenciemos entonces que pueden haber tasas nominales y que pueden haber tasas efectivas y que las tasas nominales tienen un comportamiento igual al de las tasas simples, o sea, que se pueden multiplicar y se pueden dividir. ¿Eso qué implica? Que si yo tengo, por ejemplo, el 12% anual capitalizado mensualmente y yo la quiero dejar, o sea, si yo llego a coger esta tasa y la divido entre 12, entonces me queda el 1% y como dividí por 12, entonces afecto a este primer componente y al dividir un año entre 12, ¿qué me quedan? Meses. Entonces se me convirtió en un 1% mensual capitalizado mensualmente. Entonces, por eso se dice que las tasas nominales se pueden multiplicar y dividir, igual que si fueran tasas simples. ¿Listo? Y ahora vamos a hacer un par de ejemplos. Mientras que la tasa efectiva, las tasas efectivas o periódicas, se llaman también tasa real de interés. Y ellas entonces tienen, por ser capitalizables, entonces lo convertimos o desde su fórmula matemática, pues nos encontramos con una serie de potencias que ya vamos a mirar cómo las tratamos. O sea, estas no es tan sencillo como, o no hablemos de sencillo, no desde lo difícil, sino
Digamos que estas son más simples en el sentido que puedo multiplicarlas y dividirlas, mientras que las efectivas o periódicas tienen un tratamiento diferente, que vamos a empezar a mirar cómo se hace. Y aquí está entonces. Aquí les presento una de las metodologías de conversión que es muy sencillo de entender esta tablita. Entonces tengo a la tasa efectiva anual, ¿sí? Tenemos tasas periódicas y tenemos tasas nominales. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya, pues aplico la fórmula. Me explico. Digamos que vamos a ir de una tasa efectiva anual a una tasa trimestral, entonces me estaría desplazando desde aquí hasta aquí. Y para ir en este sentido, entonces me dice que debo utilizar esta fórmula, esta. Entonces la tasa mensual sería igual a 1 más la tasa efectiva anual elevado a la. Entonces, estos días son los días de la tasa a la que quiero convertir. Entonces dijimos que a trimestral. Entonces, ¿cuántos días tiene un trimestre? 3 por 3, 9, 90 días. Ah, mira, aquí está, 90 días. Entonces va a ser 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 90 sobre 360 menos 1. Y ahí vamos a tener nuestra tasa. Tranquilos que allá vamos a hacer los respectivos ejemplos. Aquí solo estamos mirando las fórmulas. Entonces, ¿qué debemos entender acá de este cuadro? Pues que yo me paro, si tengo una tasa periódica y quiero ir a una nominal, pues me voy en este sentido y voy a aplicar esta fórmula. Y así sucesivamente. ¿Qué pasa si quiero ir de una nominal hasta la efectiva anual? Pues primero la paso a periódica y de aquí salto para acá. Y así sucesivamente. Entonces, al utilizar estas tablas de conversión, debemos ser muy cuidadosos en dónde estoy, en qué tipo de tasa estoy y a qué tipo de tasa quiero llegar. ¿Listo? Bueno, hasta ahí cómo vamos. Bien, bueno, vamos ahora a llevar todo esto a la práctica, porque al final del día, pues las fórmulas están ahí. Y bueno, hay algo importante, y aunque es una opinión muy, muy personal, a veces a uno se le olvidan las fórmulas, pero pues las fórmulas siempre van a estar en internet, incluso puede haber un software que nos dé la respuesta. Lo importante es entender su interpretación. Entonces hoy vamos a ir desde cómo convertirla con fórmula. Vamos a utilizar también algunas calculadoras online que encontramos para la conversión de tasas y vamos a hacerlo también desde las herramientas que Excel nos brinda. ¿Listo? Bueno. Entonces acá vamos a analizar el primer ejemplo. El primer ejemplo dice una tasa del 30% efectiva anual y la vamos a llevar a mensual, a trimestral y semestral. Pues aquí está todo el desglose, pero yo quiero que lo hagamos en nuestro Excel. Entonces vamos por favor a abrir, bueno, de paso también hay un archivo de Excel que está ahí en el aula virtual, que dice archivo de Excel trabajado en el encuentro. Vamos a abrirlo por favor. Listo, entonces vamos a abrir ese Excel. Y ahí vamos a hacer esta primera conversión. Vamos a hacer, ahí está en el slide, está desglosado el proceso, pero vamos a hacerlo de todas maneras nosotros paso por paso.
vamos a hacer esta conversión. Bueno, mientras va abriendo nuestro Excel, vale, vamos a hacer otro par de ejemplos. Ok. Bueno, esperen un segundo que esto abra. Bueno, mientras esta cosa abre, entonces vamos a ir mirando. Tengo una tasa del 30% efectivo anual y vamos a llevarlo a mensual, a trimestral y a semestral. Entonces, ubiquémonos. Voy a llevar esta tabla. Me la voy a llevar para que la trabajemos en el Excel. Bueno, entonces vamos a hacerla. Vamos a aplicar las respectivas fórmulas y vamos a hacerla también utilizando las fórmulas de Excel. Si nosotros, bueno, este es el ejercicio. Aquí voy a pegar también las respectivas fórmulas. Para que miremos hacia dónde debemos ir en la conversión. Entonces tenemos, voy a volver esto un poquito más pequeño para tener más o menos un campo visual y listo. Bueno, entonces tenemos el 30% efectivo anual y queremos llevarla a mensual, a trimestral y a semestral. Entonces vamos a pararnos aquí. Estoy en la efectiva anual y queremos llevarla, esto se va a tasas periódicas vencidas. Lo primero que debemos diferenciar. Me dice que la mensual, entonces vamos a calcular el mes vencido, la trimestral y la semestral. Entonces esto en fórmula sería, si vamos a calcular la mensual, el interés mensual está dado por 1 más la tasa. ¿Cuál es la tasa? 30%. Entonces 1 más 0.3 elevado días sobre 360. Como estamos convirtiendo a meses, entonces será 30 sobre 360 y todo esto menos 1, y como esto es una tasa, entonces lo multiplicamos por 100. Eso es lo que nos dice la fórmula, es lo que está aquí colocado. Y entonces tenemos, vamos a hacerlo acá, 1 más, perdón, 1 más la tasa elevado, ya le ponemos el sombrerito, elevado a la 30 sobre 360, todo eso, menos 1, y le ponemos porcentaje. Y ahí tenemos nuestra tasa del 2.2. ¿Qué es lo que me está diciendo el ejemplo que da?
2.2 mes vencido. Si lo vamos a hacer con trimestral y semestral, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la cantidad de días, va a cambiar este pedacito. Entonces, yo voy a copiar la fórmula. Y le voy a cambiar en lugar de 30, pues para la trimestral van a ser 90 días. Y en la semestral voy a copiarla aquí también. Y en lugar de 30, para semestre me dice que use ¿cuántos días? A ver. Para semestre me dice que use 180 días. Listo. Y ahí tenemos nuestras tasas. Estos son los resultados que tenemos aquí. Son los mismos resultados. Quiero que miremos también cómo convertirlo desde las herramientas de Excel. Entonces, resulta que Excel tiene, bueno, pregunto, hasta ahí aplicando la fórmula, ¿cómo vamos? ¿Alguna inquietud hasta ahí? Hola, buenas noches. No, profe, todo está muy claro. Bueno, vamos entonces a mirar cómo hacerlo desde el Excel. Entonces, Excel solamente tiene dos funciones para convertir tasas. Una que se llama tasa nominal y otra que se llama, eh, ahora se me olvidó, tasa efectiva. Entonces, vamos a cómo funciona. Si yo tengo una efectiva, la debo llevar a nominal y dividirla para poder tener el resultado. ¿Me explico? Entonces, voy a ir a la función tasa nominal, es tasa punto nominal. Y entonces esa tasa punto nominal me dice, dígame cuál es la tasa efectiva. La tasa efectiva que queremos convertir en la del 30%. Como la vamos a convertir a mensual, entonces ¿cuántos periodos hay en el año? Entonces en un año hay 12 meses. Y ese resultado que nos dé, esto nos acaba de quedar de la forma anual capitalizado mensualmente, porque la acabé de convertir a nominal. ¿Qué me toca hacerle ahora? Entonces la tenemos aquí y la dividimos por 12. Y volvemos al resultado que estamos buscando. ¿Sí? Entonces digamos que cuando utilizamos las funciones de Excel, nos toca hacer como este paso intermedio que es convertirla primero a nominal. Aquí lo mismo, entonces le decimos tasa punto nominal. ¿Cuál es la tasa que queremos convertir? El 30%. ¿Cuántos periodos? Entonces, un año tiene 4 periodos. Y ahora la dividimos por 4. Y lo mismo acá. Tasa punto nominal. Entonces, tomamos la efectiva, le decimos que en el año hay 2 semestres y la dividimos por 2. Y ahí está. Entonces, varias maneras de hacerlo. O utilizamos la fórmula o eh, podemos hacer uso de las funciones de Excel. ¿Listo? Aquí hay algo importante y es, quiero mostrarles otro método aquí para aplicar la fórmula, que es un método que nosotros entre profesores lo hemos denominado el método de las manecillas del reloj. Y venga, les explico por qué lo llamamos así. Y es más o menos para aplicar cuando se nos olvida, por ejemplo, este tema acá de que qué sobre qué, que cuántos días, sobre cuántos días, bueno, entonces consiste en lo siguiente, es decir, interés mensual es igual, entonces aquí conservamos 1 más la tasa elevado a la, entonces se llaman las manecillas del reloj porque hacemos una pregunta en este sentido.
en el mismo sentido de las manecillas del reloj. ¿Qué vamos a preguntar? Este 30% es anual, ¿cierto? Es efectivo anual. Entonces, preguntamos, ¿cuántos años, ya voy en este sentido, cuántos años tiene un mes? Ojo, no es un mes, ¿cuántos meses tiene un año? No, preguntamos en este sentido. ¿Cuántos años tiene un mes? O sea, preguntamos desde acá hasta lo que vamos a convertir. Y entonces, ¿cuántos años tiene un mes? 1/12 menos 1%. Y fíjense que es esto mismo. Cuando yo simplifico esto, me da 1/12. Pero es otra forma de interpretar el denominador. Entonces, lo que les digo, lo llamamos muy cotidianamente el método de las manecillas del reloj porque agarro y pregunto desde acá, ¿cuántos de esto tiene esto? Entonces, ¿cuántos años tiene un mes? Si esto fuera trimestres, si esto fueran años, pues pregunto, ¿cuántos trimestres tiene un año? O sea, siempre voy a hacer la pregunta desde acá hacia lo que voy a convertir. ¿Listo? Y les digo, es un método no patentado, pero que funciona bastante bien. ¿Listo? Entonces, hasta ahí tenemos ya varias formitas de hacer nuestras conversiones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, pero tengo una pregunta. Yo no sé Dime. si de pronto más adelante, más atrás lo has explicado. ¿Cuál es la diferencia entre el interés nominal o el efectivo? O sea, ¿en qué casos utilizo cuál? O Ok. casos prácticos, por ejemplo. Los créditos comerciales siempre están en efectivo, en interés efectivo. Realmente las tasas nominales son una forma de denominación. Si ustedes tienen alguna obligación bancaria, ustedes se darán cuenta, por ejemplo, cuando le llega a uno el extracto que dice tasa efectiva anual tanto, tasa nominal mensual tanto. Digamos que la tasa real es la tasa efectiva, o sea, todo se carga con tasas periódicas o efectivas, sino que esa tasa nominal viene a ser como una nomenclatura, una forma de presentarla. ¿M? Pero al final, o sea, si nosotros nos damos cuenta, o sea, el hecho de poderlas convertir significa que existe equivalencia de las tasas. Entonces, eso es como decir 100.000 pesos. Puede estar en billetes de 5.000 o puede estar en billetes de 50. ¿M? Siguen siendo los mismos 100.000 pesos, solo que los puedo presentar de maneras distintas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Vale, perfecto. Entonces, bueno, vamos a seguir. Voy a volver al slide. Listo. Bueno, vamos a hacer aquí, bueno, aquí tenemos otro ejemplo, que es, vamos a convertir una tasa, no, este era el mismo, el otro ejemplo es este, aquí. Vamos a convertir 2.08 mes vencido a efectivo anual. Entonces vamos a hacerlo acá, pues aquí ya está la respuesta. Eh, Aquí está cómo lo hicimos, hagámosle las manecillas del reloj para que vean que funciona. Entonces, interés, vamos a escribir con este. Interés anual es igual, entonces 1 más la tasa, que sería 0,0208. Vamos a hacerle manecillas del reloj. Dice convertir 2,08 mes vencido, o sea, esto es cuando dice efectivo mensual o cuando dice solo mensual, son tasas periódicas o efectivas. Es decir, si no dice la palabra nominal por ningún lado, ni tiene la caracterización de anual, capitalizado, bla, 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 simplemente son efectivas. O sea, casi todas las tasas por defecto son efectivas. Entonces, esta es una tasa efectiva, es una tasa mensual. Entonces, hacemos la pregunta, ¿cuántos meses tiene un año? Y la respuesta acá es 12. Entonces, ¿cuántos meses tiene un año? 12.
menos 1%. Y al hacerlo en la calculadora o en el Excel, pues esto nos va a dar 0.282, lo multiplicamos por 100 y nos da el 28.2%. Algo importante es que trabajemos las tasas siempre con por lo menos dos decimales, porque no es lo mismo hablar de una tasa del 28 que una tasa del 28.2, del 28.4. Entonces la aproximación no es buena cuando hablamos de tasas. Pensemos en un 0.2% que quitemos para hablar de 28 o 28.2, no sé, en un monto de 10 millones, de 100 millones, de 1000 millones. Entonces eso va sumando. Por lo tanto, es importante tener en cuenta por lo menos dos decimales. Y si estamos trabajando en Excel, pues tenemos en cuenta todos los decimales. ¿Listo? Bueno, entonces aquí el ejemplo, podemos trabajar con, es decir, lo que yo quiero es que veamos que hay varias formas de hacerlo, pero pues siempre vamos a llegar al mismo resultado. Eso es algo bonito de las matemáticas y pues al final del día esto es matemática financiera. Entonces nos tiene que dar lo mismo. Y uno debería ser capaz, pues, si tiene un Excel, hágalo en Excel, si tiene una calculadora, hágalo en calculadora, o si tiene otra herramienta, ya vamos a mirar qué más podemos usar. ¿Listo? Vamos a mirar otro ejemplo. Ok, bueno, esto es muy similar al primero. Pues ahí tenemos ya la respuesta. Y entonces, este quiero que lo hagamos. Entonces ya vimos el Excel, ya vimos la fórmula, de hecho vimos dos formas de aplicar la fórmula, pero hay otras herramientas. Quiero que vayamos a la calculadora de tasas de finanzas personales. Entonces vamos a ir ahí, vamos a decir a calculadora de tasas, finanzas personales. Y entonces es una herramienta web al alcance de todos. Y podemos convertir cualquier tipo de tasa, pero si no entendemos lo de las efectivas y las nominales, pues también nos va a quedar mal. Entonces hagamos este ejemplo, 5% efectivo anual, vamos a hacerlo en la herramienta de finanzas personales. 5% efectivo anual lo vamos a llevar a mensual. Entonces, decimos 5%, tipo de tasa, entonces, ¿es efectiva o es nominal? Entonces, es efectivo. Periodicidad de la tasa, anual. Es vencida. No estamos trabajando con tasas anticipadas. Y pues aquí me las da todas. Entonces, aquí me dicen que la que necesito es la mes vencida. Entonces, ¿cuál será? Será esta. Entonces, la mensual, esta. La efectiva mensual. Porque no me dijeron la nominal, me dijeron la mensual vencida, entonces la mensual es la efectiva. Ahí está. O sea que esa tasa del 5% es igual al 0.41. Y ahí está, 0.41. Aproximados decimales nos va a dar 0.41. ¿Listo? Entonces tenemos ya otra herramienta más en la maleta y es esta calculadora, que es una muy buena calculadora, muy sencilla, te da todas las tasas de una vez. Entonces también vale la pena utilizarla. Como les digo, si nosotros no entendemos de lo que si efectiva, que si nominal, pues la calculadora no nos va a servir de nada. ¿Listo? ¿Por qué les estoy mostrando todas las formas posibles? Pues simplemente porque desde la ingeniería hay un principio básico y es haga lo que pueda con lo que tiene en donde esté. Entonces,
Si usted tiene una calculadora cuentahuevos, o sea, una calculadora que solo suma, resta, multiplica y divide, pues hágalo con fórmula. Si usted tiene un Excel, entonces hágalo con las funciones. Si tiene una calculadora financiera, pues hágalo usando su calculadora financiera. Y si tiene internet a la mano, pues hágalo usando las diversas calculadoras que encontramos en la web. Entonces es una invitación a que usemos los recursos que tenemos disponibles. Yo no soy, nunca he sido partidaria de, es que si no lo hace a mano, entonces venga, nos gastamos medio semestre haciéndolo a mano. Pues hombre, la tecnología y las herramientas están para utilizarlas, pero si arranco explicando desde la fórmula, porque sí debemos entender cuál es el algoritmo de solución, de dónde proviene. Ah, que un software lo hace perfecto, pero nosotros debemos saber entender desde la matemática de dónde proviene el resultado. ¿Sí? Entonces, por eso ya tenemos todas las herramientas, fórmula, Excel, calculadora, bueno, en fin. Y pues de eso se trata. Hagámoslo con lo que podamos. El enlace a la calculadora que les acabo de presentar está aquí en la presentación. Ahí está el link directo para que entonces lo trabajemos. Y vamos a hacer un par de ejercicios. Bueno, pero antes de hacer otros ejercicios, quiero que vayamos a la clase, al aula virtual. Y ahí entonces está también, bueno, está esta presentación, está la herramienta web. Esta herramienta web se refiere a la calculadora. O sea, miren que la calculadora está puesta tanto en la presentación como aquí afuera en los recursos. Y está esta calculadora en Excel que está libre, que alguien la compartió y que también es una buena herramienta. De hecho, vale la pena tenerla en nuestro computador, pues porque si no tenemos internet, pues hagámosle con una calculadora en Excel. De hecho, nosotros podemos diseñar nuestra propia calculadora en Excel. Yo de hecho también tengo libre una calculadora que hice en Excel y Visual Basic y la liberé para que todo el mundo la descargara. Lo que pasa es que se integra, además de tasas, otro poco de cosas. Entonces, esta que les estoy compartiendo solo hace tasas, mírenla. Entonces, la hicieron un par de profesores hace harto tiempo. De hecho, esta es una calculadora que nos funcionó mucho a mi generación y algunas generaciones atrás, cuando el Internet no era tan común. Entonces, uno cargaba su archivito de Excel en una memoria y a donde iba pues la utilizaba y con eso convertía tasas. Y fíjense que es una hojita de cálculo muy similar, hace cosas muy similares a lo que hace la herramienta de finanzas personales. Mira, entonces tasa a convertir. ¿Cuál era la que estábamos convirtiendo? Era el 5% efectivo anual, no me acuerdo. ¿Cuál era? 5% efectivo anual a mensual. Entonces vamos a la calculadora en Excel y le decimos 5%. Que cómo es, que si es nominal, que si es efectiva, que si es periódica. Acá, efectiva se refiere a la efectiva anual y periódica pues son las mensuales, las trimestrales. El tipo de periodo que la tasa remunera, entonces anual. Seleccione la forma de pago de los intereses vencidos. Entonces dice, la tasa que usted ha incluido es el 5% efectivo anual. Y aquí me muestra los resultados. Entonces me da la tasa, todas estas son nominales, entonces anual diaria, anual mes, anual trimestre, y las periódicas, que serían las diarias, las mensuales, las bimestrales. Entonces nos habían preguntado la mensual vencida, esta. Y fíjense que es exactamente el mismo resultado que nos dio la calculadora de finanzas personales, 0.407. Si nos vamos acá, 0.0407, ahí está. Entonces, esta calculadorcita en Excel es muy buena, fue hecha hace 15 años, pero funciona.
Entonces ahí lo que les digo, nos fue muy útil en aquella época en la que pues uno no tenía internet en el teléfono y pues uno la cargaba, se convertía en su herramienta de trabajo. ¿Listo? Entonces esta ya es otra herramienta que podemos usar para la solución de nuestros ejercicios. ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien, profe. ¿Listo? Y miren que nos hemos dado cuenta que la conversión de tasas, bueno, hoy en día se enseña conversión de tasas desde el colegio. Más o menos interés simple, interés compuesto se enseña como en séptimo grado. Pero, pero no siempre se ha enseñado ahí. Y entonces uno ve a la gente tomando decisiones sobre sus productos financieros, pues erróneamente. Porque le dicen, oiga, es que el banco le ofrece una tasa del 24% efectiva anual. Y entonces la gente dice, ay, súper bien, porque 2,24 dividido entre 12, hace usted el 2% mensual, súper bien. Y pues no, miremos a cuánto equivale una tasa del 24% efectiva anual. Es una tasa del 24% efectiva anual, al llevarla mensual, es un poquito menos del 2%. ¿Mm? Y entonces nos pueden estar diciendo, no, y el otro banco le ofrece, no sé, cualquier otro valor, y entonces no tenemos el criterio para decidir, porque no tenemos esta competencia básica de educación financiera que es entender las tasas. Y digo que una competencia básica porque pues todo el tiempo nosotros hacemos parte del sistema financiero y el sistema financiero nos está bombardeando de productos. Pues deberíamos entender cómo nos cobran esos productos y por supuesto también cómo nos pagan. Lo mismo cuando le dicen a uno las tasas de los CDTs. Entonces, la idea es poder tener las tasas en iguales condiciones para compararlas. Si yo tengo que decidir entre dos bancos, pues voy a poner las tasas de los dos bancos, o ambas mensuales, o ambas anuales, o ambas trimestrales, pues para poderlas comparar. Y por eso a uno le deberían enseñar a convertir, a todo el mundo le deberían enseñar a convertir tasas. ¿Listo? ¿Cómo nos cobra? ¿Alguno de ustedes tiene crédito ICETEX? Yo no, profe. No, ok. O algún crédito con banca comercial. Sí, 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 créditos, sí, esos de libre inversión, e incluso de esos credit cheques también que son mortales. Ok. Por ejemplo, si uno entendiera el costo del sobregiro de los cheques, uy, no, 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 no. O sea, los costos de los sobregiros son brutales. Están muy por encima incluso de las tarjetas de crédito. Entonces, hombre, uno como que, y es donde uno dice, pero ¿por qué la gente prefiere X o Y banco? A veces es solo por los comerciales y por su publicidad, porque se va uno a mirar y sus costos, sus tasas, a veces resultan siendo las más elevadas del mercado. Entonces, si uno mira, por ejemplo, en diarios como Portafolio publica todos los días los costos de captación de dinero de las diferentes instituciones financieras. Y uno ahí y entonces le pone todas las tasas mensuales. Y ahí sí que se ven las diferencias. Entonces encuentra uno hasta 1 y 2% de diferencia entre una entidad y otra. Entonces, lamentablemente uno como consumidor financiero, pues no tiene la formación y por eso termina cometiendo errorcillos a la hora de adquirir sus productos. Bueno, entonces, haciendo uso de todas las herramientas, pues eh, vamos a poder trabajar. Eh, vamos les he dejado también un archivo que les estoy mostrando a continuación de conversión de tasas con la respuesta, ¿sí? Porque digamos que lo que yo tengo por decirles sobre las tasas prácticamente ya se los he dicho
y les he dado varias herramientas para convertir. Lo que nos queda ahora es practicar. Esto es más o menos como el álgebra. Si ustedes se acuerdan, el álgebra de Baldor, creo que todos nos acordamos del álgebra de Baldor, ¿no? Y no sé a quiénes les causó problemas, pero el álgebra de Baldor, si uno entendía el caso de factorización, la explicación del caso era un minuto. Sabíamos abordar el caso en la medida que enfrentábamos los ejercicios. Entonces lo mismo pasa con las tasas. De las tasas, ¿qué podemos decir? Las fórmulas, sus conceptos y pues de ahora en adelante dedicarnos a hacer conversiones. Entonces por eso les he dejado este archivo, este PDF, donde hay unas conversiones planteadas con su respectiva respuesta. ¿Listo? Está en ustedes el trabajo autónomo o el ejercicio de resolverlas. ¿Listo? Entonces se llama, el archivo se llama archivo de ejercicios con su respectiva respuesta. Tal cual. Ahí está el enlace. Vamos a hacer una práctica de tasas y para esa práctica ustedes pueden usar todas las herramientas que quieran. Y es una matriz, esta es una matriz muy famosa porque casi todos los estudiantes colombianos que hemos tenido que ver conversión de tasas en algún momento de la vida, nos ha tocado hacer esta matriz. Entonces, esta matriz es como el equivalente a la miscelánea 117 del álgebra de Baldor, que si la recuerdan, era esa que combinaba todos los ejercicios. Entonces, más o menos esta matriz es así de conocida digamos, en la academia y demás. Entonces, pónganle cuidado que esta va a ser la tarea de la semana. Y como les digo, ustedes van a tener ahí todas las herramientas para resolverla. ¿Qué necesitan? Sentarse a resolverla más o menos entre 30 y 40 minutos de tiempo para que hagamos el ejercicio consciente. Mientras abre, estoy esperando a que abra, ya. Entonces ustedes le van a decir habilitar edición. Es una herramienta que diseñaron también unos profesores y como les digo, se hizo viral, que en mi tiempo este tipo de cosas se hacían virales y no se hacían virales por los likes que tenían, sino por el uso que se le daba. Entonces, es una matriz de conversión de tasas, pero quiero que miremos las condiciones del ejercicio. Dice, la idea es partir de la tasa que se encuentra en la celda de color verde y convertirla según el cuadro. Es importante que parta de la celda de color verde y no de otras, pues de esta manera usted realizará más conversiones de tasas y practicará más casos y todas las posibilidades que se pueden presentar. Cuando el resultado es correcto, la celda cambia a color amarillo. Cuando el resultado no es correcto, la celda permanecerá blanca. O sea que la matriz nos dice cuando está bien. En la parte posterior del cuadro cuenta con un área de color azul que está disponible para que efectúe todos los pasos y cálculos necesarios para realizar cualquier conversión. Sin embargo, esto no quiere decir que obligatoriamente debe realizar sus cálculos en dicha área, o sea, como quien dice, use las herramientas que quiera. Si usted es un usuario que está familiarizado con Excel, puede hacer encadenamientos de fórmulas al interior de cada celda de resultado, lo cual garantizará que su solución sea automática y sirva para cualquier valor inicial. Bueno, si usted decide utilizar el área destinada para efectuar cálculos, debe tener en cuenta que la tabla le exige exactitud hasta el segundo decimal. Ay, auxilio. Por lo cual es recomendable hacer la aproximación a dos decimales en formato porcentaje mediante la modificación del formato de las celdas. Atentos a todas las indicaciones que se nos dan. En los siguientes pasos, usted recibirá una pequeña inducción sobre el manejo que debe darse a las tasas de interés, reglas de las cosas que deben y no deben hacerse y una ruta sugerida para convertir cualquier tipo de tasa. Una vez empiece el ejercicio, tendrá acceso restringido a dichas reglas y a dicho esquema. Solamente se permitirá una visita adicional a cada uno. Adicionalmente, usted contará con 5 ayudas, las cuales deberá administrar correctamente. Se sugiere no utilizarlas, salvo que sea absolutamente necesario,
pues una vez usadas ya no tendrá posibilidad de acceder nuevamente a estas y deberá terminar el ejercicio por su cuenta. Se garantiza que aquellos que realicen el ejercicio completo y de acuerdo a las instrucciones aprenderán a convertir tasas de interés y dominarán el tema. Entonces, ojo que tiene muchas indicaciones, hay que seguirlas. Entonces, empecemos. Bueno, aquí están todas las reglas que ustedes van a leer con mucho detenimiento. Nos habla también de que desde el concepto, como nunca divide una tasa efectiva, nunca multiplique una tasa de nominal, y bueno, todo lo que hemos dicho desde el concepto y algunas cosas de la nomenclatura. Nosotros en los ejemplos hablamos solo de tasas, ¿de tasas qué? De tasas vencidas. Pero si nosotros vamos a la calculadora de finanzas personales y a la calculadora de Excel, tenemos algunos casos donde dice anticipada. Las tasas anticipadas son esas tasas que se utilizan cuando tenemos pagos al comienzo del periodo. Por ejemplo, los arriendos deberían liquidarse con tasas anticipadas porque pues uno paga anticipado, ¿no? Uno paga, el arriendo lo paga iniciando el mes. Entonces, las tasas anticipadas son eso, son tasas que resultan un poquito más económicas porque funcionan para pagos que se hacen al comienzo del periodo pues, de pago, valga la redundancia. Por eso aquí tenemos eh, vencidas y anticipadas. En el Excel también teníamos vencidas y anticipadas. Y si lo vamos a hacer a mano, entonces a mano la fórmula dice. Entonces hacemos la conversión, pero a mano la fórmula dice que el interés vencido es igual al interés dividido entre 1 menos el interés anticipado. Y el interés anticipado dice que es igual al interés vencido sobre 1 más el interés vencido. Si se dan cuenta, por razones matemáticas, como acá estamos sumando, quiere decir que el denominador queda más grande y hace esta tasa más pequeña. Y aquí lo contrario. Como está restando, el denominador queda más pequeño que 1 y hace esta tasa más grande. Si era así, pues al revés. Ahora me enredé. Vamos a mirar acá las tasas. Ya verificamos la fórmula. A ver si nos damos cuenta, la tasa, miremos la mensual vencida y la mensual anticipada. Pero aquí son casi iguales, por decimales. La trimestral, sí, efectivamente, la tasa ¿qué? La tasa anticipada queda más pequeña. Entonces sí es correcto lo que acabamos de decir. ¿Listo? Y pues es un poco más pequeña porque lo que les decía hace un rato, las tasas anticipadas son las que se pagan al comienzo del periodo. Bueno, volvamos a nuestra matriz de tarea. Entonces aquí están todas las reglas. De verdad, ténganlas en cuenta. Aquí está como un repaso. Esto es como otra forma del esquema de conversión. Y aquí vamos a ser muy prácticos. Usen lo que les sirva. Si sienten que los enredan, pues volvemos a nuestra presentación. Y aquí tenemos entonces el ejercicio. ¿En qué consiste? Entonces acuérdense que la primera recomendación era arranque de las tasas que están en verde. Ay, aquí lo embarré. Arranque de las tasas que están en verde. Entonces aquí vamos a arrancar de una tasa efectiva anual y la vamos a llevar a nominal anual semestre anticipado, a nominal anual trimestre vencido, es decir, a todas las tasas. Entonces vamos a hacer esta primera. Como les digo, ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran, si las quieren hacer manuales, si las quieren hacer usando el Excel, como ustedes quieran.
Entonces, por ejemplo, si usáramos la herramienta en Excel, pues le decimos 20%, ay, perdón, ahí no era, era acá, ya me la tiré. Bueno, 20% efectiva anual y la vamos a llevar a, entonces aquí tenemos varias, pues tenemos nominal anual semestre anticipado. Vamos a ver, nominal anual semestre anticipado. Aquí está. Debería ser entonces 17.4258. 17.4258. ¿Y vieron lo que pasó? Vieron que la tasa que cambió a amarillito. Y eso va a pasar en la medida que vayamos resolviendo. Por ejemplo, calculemos, bueno, aquí me está pidiendo la anual vencida, pues es el mismo 20%, esta y esta son iguales. A ver, calculemos por ejemplo, la semestral vencida. Calculemos la mano. Semestral vencida. Entonces vamos del 20%. Vamos a hacerla por acá. Vamos a ir del 20% efectiva anual. La vamos a llevar a, ¿qué dije yo? Semestral vencida. Entonces, interés semestral es igual a 1 a 0.2 elevado a la, esto es cuántos años tiene un semestre, cuántos años tiene un semestre, un medio. Un año, un semestre, sí. Menos 1%. ¿Ok? Y podemos llevarla acá. La voy a poner aquí en este ejercicio que hicimos. Yo voy a ponerle acá 20% efectiva anual y que me dé la semestral vencida. La semestral vencida sería el 9.5. Sí, acá lo voy a hacer también aquí manual. Entonces aquí en donde está la semestral, en lugar de ponerle a 0.3, le voy a decir que 0.2. ¿Sí? Nada, lo mismo. 9.5, 9.5. Voy a poner más decimales, 9.54. O si la hacemos acá en finanzas personales, nos debe dar lo mismo. Esperen, me voy a borrar esto. El 9.5. Perdón. No, ¿cuánto era? 20%. 20% efectiva anual. Nos están pidiendo la semestral vencida. Mira, 9.54. Aquí está. 9.54. Vamos al Excel. Ya nos dio 9.54 por todos los lados. ¡Ah! Amén. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Listo? Entonces, es un ejercicio que nos va a permitir, ¿qué les recomiendo? Que hagamos uno que otro manual, o sea, que a través de todos estos ejercicios practiquemos tanto el uso de las herramientas, el uso del Excel, el uso de las fórmulas, que lo combinemos, ¿sí? O sea, el objetivo de esta variedad de ejercicios, pues es que podamos practicar. Y qué chévere, pues que nos dice si está bien o está mal. O sea, aquí no hay pérdida. Entonces, nuestra tarea de esta semana es completar la matriz. Como les digo, tienen para que usen las herramientas, para que practiquen
una que otra manual y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, como les decía hace un rato, lo que yo les puedo decir sobre conversión de tasas, pues básicamente ya lo dijimos, lo que nos queda ahora es practicar y practicar. Entonces, como cuando a uno en alguna disciplina deportiva, o no sé, incluso cuando toma clases de baile, le enseñan el paso básico y ya está en ti, cuánto lo mejores a través de la práctica. ¿Listo? Entonces tienen varias cosas, tienen varias herramientas. Repito, la tarea de la semana entonces es completar esa matriz. Una vez estén todas las celdas amarillitas, pues subimos el archivo en Excel. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? Creo que las preguntas van a surgir cuando estén haciendo la matriz. Tiene razón, profe. Ahí van a subir las preguntas. Ok, entonces ahí yo estaré pendiente a través del WhatsApp, a través del correo, con mucho gusto. Eh, Listo, profe. Esta semana les llegó la retroalimentación del quiz. En estos días les llega también la retroalimentación del parcial. Como les digo, bueno, también en el transcurso de la semana estará la retroalimentación de las actividades. Les comento por qué no está todavía. Resulta que este ha sido un curso al que han llegado estudiantes incluso hasta la semana pasada. Entonces, cuando yo les socializo tanto respuestas, tanto comentarios, digamos que eso pone en ventaja a los que están ingresando. Entonces, digamos que ya esta semana se vencieron los plazos para las personas que llegaron, ya por fin la lista del curso se cerró, entonces ya puedo tener un flujo normal de retroalimentación, porque la idea es esto, digamos que al completar la cuarta semana es como el primer gran corte, es en el transcurso de la semana van a tener retroalimentación de todos sus trabajos. Y pues digamos que hasta ahora, precisamente por la gente que fue ingresando en el transcurso de las semanas ya ha iniciado el curso, pues mucha gente está todavía enviando cosas, entonces digamos que el flujo no ha podido ser normal, pero les reitero, ya en el transcurso de la semana van a tener la retroalimentación de todos sus trabajos, ¿listo? Y espero, ya que se ha normalizado la lista del curso, poder tener cosas que ustedes vayan enviando de una vez, apenas terminamos el encuentro. De hecho, como los plazos se cierran al mediodía, en el transcurso de la tarde se van retroalimentando las actividades. ¿Listo? Pero digamos que estas primeras semanas es un poco complicado por la situación que les acabo de comentar. ¿Alguna inquietud antes de que cerremos el encuentro? Por mi lado, no, profe. ¿Listo? Melvis, Marco. Bueno, pues al parecer no. Entonces, vamos a dar por finalizado nuestro encuentro. Les reitero, es súper importante que practiquen y bueno, pues estaré ahí dispuesta a cualquier inquietud, ¿vale? Que tengan un feliz resto de semana, que tengan una feliz noche. Entonces vamos a dar por terminada nuestra sesión sincrónica. Muchas gracias, profe. Vale, que estén muy bien. Eh, una preguntita, así, Señor, así que de pronto no es de la clase. Bueno, dime, sí es de la clase. ¿Tenemos un otro parcial adicional al que ya presentamos? en la última semana. Como de la última semana, ¿cierto? Nos queda Ujú. un parcial y trabajo. Yes. O sea, seguimos Listo. Perfecto. actividades semanales y en la semana 8 tenemos ya no El como nuestro final. último parcial. Ujú. ¿Listo? Bueno, listo. Listo, Vale. profe. Vale, bien. Bueno, que tengan Bueno, buena gracias. noche. Chao, chao. Hasta luego.